Hola leteras y leteros, ¿qué tal estáis? Han pasado ya unas cuantas semanas desde la última vez que nos vimos cara a cara. En ese momento estuvimos hablando de la importancia de planificar nuestra historia y estuvimos comentando también que había diferentes métodos para hacerlo. En concreto, estuvimos ahondando en la creación de una escaleta, que básicamente es un listado de las escenas de la historia. Hoy vamos a centrarnos en otros dos métodos de planificación. Uno de ellos seguro que os suena muchísimo. Estoy hablando de la sinopsis y de la pirámide de Freytag. ¿Queréis aprender a conquistarla? Aún no se ha inventado un botón que escriba por nosotros, pero sí que podéis darle al botón de suscribirse y además activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. También podéis seguirnos en nuestras cuentas de Instagram. Recordad que tenemos la cuenta general de las leteras y además están nuestras cuentas individuales que os dejo por aquí y también en la cajita de la descripción. ¿Listos para empezar? Yo soy Pili y estos son las leteras. Primero vamos a hacer un pequeño repaso, al menos a nivel general. Antes de empezar a escribir tu historia tienes que tener claras unas cuantas cosas. Estas son el género, el tema de tu historia, el narrador, los personajes principales y algunas características básicas. También, si tienes algunas necesidades de documentación, tienes que fijarlas o si tienes que crear un mundo nuevo, las características básicas que necesitas que tenga. También cómo empezar o por lo menos cómo quieres que termine tu historia y además hacer un breve esbozo de la estructura que quieres darle a tu historia, más o menos en capítulos si lo tienes más avanzado o si no simplemente algunas escenas que quieres que estén. Laura, Nuri y yo ya os hemos hablado sobre cómo introducir el tema en vuestra historia, también sobre puntos de giro iniciales, sobre creación de personajes, world building y las necesidades de documentación, cómo establecerla y cómo empezar a documentarte un poquito. Todo esto lo tenéis recopilado en una lista de reproducción para aprender cómo escribir vuestra novela y os la dejaré por aquí arribita, ¿vale? El like que aparecerá en pantalla. Otra de las cosas que comentamos en el vídeo anterior es que hay muchas formas de planificar una novela, pero nosotros nos quedamos con 6, que son las siguientes: la sinopsis, la escaleta, el método del copo de nieve, el método de los 3 actos, la pirámide de Freytag y el método del borrador cero. Ya explicamos qué es una escaleta, para qué se utiliza y cómo hacerla. Y además también estuvimos hablando de un poquito de los escritores de brújula a los que catalogamos como unicornios. Si queréis saber por qué, os dejo también por aquí arribita el like que aparecerá en pantalla, el enlace a ese vídeo para que conozcáis otro método de planificación y ya de paso tengáis un poquito del salseo. Dicho esto, hoy vamos a hablar de dos métodos de planificación, como ya comentábamos antes, la pirámide de Freytag y la sinopsis. Vayamos primero con la sinopsis. Se podría decir que hay 3 tipos de sinopsis. Por un lado tenemos la sinopsis comercial, por otro lado tenemos la sinopsis que incluimos en las propuestas editoriales cuando mandamos nuestra historia a una editorial y por último tenemos la sinopsis que se utiliza como método de planificación de la novela. Realmente las 3 son muy parecidas, lo único que varía es la extensión de cada una, la cantidad de información que se da y el cómo se da esa información. Os explico. La sinopsis comercial es sobre la que suele haber más información. De hecho, si buscáis en Google o en YouTube incluso, lo que vais a encontrar mayoritariamente es información sobre este tipo. La sinopsis comercial está pensada para atraer la atención del lector, ¿vale? Es lo que vemos en la parte trasera de los libros siempre. Esta suele ser la más breve de las 3 y su intención es la de atrapar al posible lector, con lo cual es la que tiene que ser más atractiva de los 3 tipos de sinopsis que vamos a repasar. Y además del lenguaje persuasivo se tiene que dar la información justa para que el lector se interese, pero sin desvelar demasiado de la historia. La sinopsis que se envía junto con una propuesta editorial es bastante más larga, en comparativa. Suele tener unas 2 páginas y en ellas hay que hablar del tema de la obra, de la trama, también de los personajes principales al menos, y
de alguna trama secundaria, o por lo menos de las más importantes. Mandar el manuscrito completo, a no ser que la editorial te lo pida, no es una buena práctica, no suele acabar bien. Así que esta sinopsis tiene que ser lo suficientemente extensa y concreta como para que el editor sepa de qué va tu obra en general y ver si le interesa o no, pero tampoco como para que lo aburra o como para que le quite mucho tiempo, porque los editores son personas muy ocupadas que tienen un tiempo muy cortito y hay que captar rápido su atención porque si no, bye bye. Luego nos encontramos con la sinopsis como método de planificación y es de lejos la más larga de las tres. También al ser personal no tiene que estar tan cuidada, así que si haces repeticiones de palabras o si repites estructuras a la hora de expresarte, pues no pasa nada, porque al final es una herramienta que sirve solamente para que tú la veas y para que tú la utilices. Esta sinopsis es básicamente un resumen largo de tu historia. Realmente es muy parecida a la escaleta, lo único que es más narrativa que estructura esquemática. De hecho, se considera que este método es el ideal para aquellos que creen que las escaletas los restringen demasiado a nivel creativo, ya que no hay que hacer ninguna división ni por capítulos, ni por escenas, ni nada, sino simplemente soltar lo que se te ocurre y let it go, let it go. Realmente es como si escribieras o como si estuvieras escribiendo tu libro a brochazos, a grandes rasgos, y luego ya lo que tienes que hacer es las pinceladas pequeñas, pero eso ya vendrá en otro momento. De hecho, este tipo de sinopsis es muy parecido a lo que es el método del borrador cero. Lo único que en el método del borrador cero se entra en más detalles y aquí realmente no es necesario, porque al final sí es un resumen de la historia que te sirve para guiarte. No tienes que entrar en todas las escenas que va a tener tu obra, solamente en las más importantes y en las generales. Como veis, es igual que una escaleta a grandes rasgos, lo único que su fórmula es más narrativa que esquemática, lo que decíamos. Otro punto positivo es que de este tipo de sinopsis luego puedes sacar las otras dos, tanto la comercial como la que mandas en una propuesta editorial. Seguro que si te digo introducción, nudo y desenlace, sabes perfectamente de lo que te estoy hablando. Y sí, es la estructura típica que nos enseñan a todos en el colegio. También, si te digo las palabras puntos de giro y clímax, puede que también te suenen. A lo mejor no tanto, pero estoy segura de que alguna vez las has oído, vamos, aquí por lo menos. Pues bien, planificar tu historia según el planteamiento, nudo y desenlace es realmente utilizar el método de los 3 actos. Y la pirámide de Freytag realmente no difiere mucho de esto. Según la pirámide de Freytag, una novela se divide en 5 partes. La primera es la exposición. Es cuando se empieza a presentar la historia y todos los puntos fundamentales para poder meterte en ella y entenderla. La siguiente es el desarrollo, que es el cuerpo de la historia, donde entramos en la chicha. De hecho, según los esquemas como este, si veis es una línea recta, pero personalmente creo que esa línea debería de ser como a piquitos, porque realmente el avance hacia el clímax no es regular, es decir, no es siempre ascendente, sino que hay momentos de tensión y momentos de relax, por decirlo de alguna manera. Es decir, va subiendo y bajando hasta que llega al punto máximo, que es nuestro siguiente punto, el clímax. El clímax o punto culminante es el momento de mayor tensión de toda la obra. Es ese instante en el que las cosas cambian sí o sí o en el que se produce un estallido que lo manda todo a la porra. Después de eso nos encontramos con la acción descendente, que es cuando todo se va calmando poquito a poco de forma paulatina para prepararnos para el final. Y por último, obviamente, está el final, que es el desenlace de la narración. Por cierto, que el esquema este es precioso, pero en realidad no es tan bonito ni es tan regular, sino que sería algo más parecido a esto, porque obviamente el nudo o la parte principal de la acción, ese arco ascendente, no tiene la misma extensión que la acción descendente después del clímax. Es bastante más larga. La acción descendente suele ser de hecho bastante cortita.
Y ahora me dirás, ok, ¿y para qué me sirve todo esto? Pues muy fácil, te sirve para marcar los puntos que necesitas que tenga tu historia sí, sí o también. Entendido esto como momentos importantes que tienes que tener en cuenta y que tienes que trabajar bien, y también los puntos de giros que van enlazando unos momentos con otros. De hecho, estos puntos de giro son fundamentales, porque si seguimos el esquema que estábamos viendo, de hecho, serían los engranajes que van conectando cada una de las líneas. Tienen que ser lo suficientemente potentes para que el lector quiera seguir leyendo, porque si son tonterías, probablemente se aburra y dejará de leer tu obra. A propósito de la pirámide de Freytag, no solamente es un método de planificación, sino que también podéis utilizarlo como elemento de control. Si habéis empezado ya a escribir y no tenéis muy claro si vuestra historia sigue una estructura correcta, siempre podéis analizarla, pararos a pensar y decir, vale, tengo esto, check, tengo lo otro, check. Y así con todos los elementos de la pirámide. Si no encontráis todos los puntos, pues ya sabéis lo que tenéis que cambiar o añadir. Y si los tenéis todos, pues enhorabuena, ya estás un paso más cerca de que tu obra esté terminada y perfecta. Y bueno, letras y letreros, esto ha sido todo por hoy. Sé que ha sido bastante más cortito de lo habitual, pero bueno, espero que os haya servido todo lo que hemos hablado. Si tenéis alguna duda o sugerencia, pregunta, etcétera, ya sabéis que nos lo podéis dejar en comentarios y te contestaré lo antes posible. Además, si te ha gustado el vídeo, regálame un pedazo de like porque nos vendría súper bien a las 3. Y no olvides que siempre existe el botón de suscribirse y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos vídeos, ya sean individuales o de las 3. También tienes nuestras cuentas de Instagram, tanto la general como las individuales, en las que nos puedes seguir y en las que puedes ver un montón de chorradas más en nuestro día a día escritoril y lector y entretenerte un poco, porque se nos va mucho la cabeza, así que, bueno, por lo menos te vas a reír. Letras y letreros, eso es todo por hoy. Espero que os vaya muy bonito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!